El Señor Jesús, cuando resucitó, dio este mandamiento a sus discípulos. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No era fácil cumplirlo, y no solamente era por cuestión de recorrer tantas millas, además que para aquella época los medios de transportes no eran tan eficaces como lo son ahora, sino el peligro que implicaba introducirse en otra cultura. Existía el peligro tanto en las regiones llamadas civilizadas como las bárbaras. En Grecia, siglos antes, un hombre sabio y respetado fue sentenciado a morir ingiriendo cicuta. Me estoy refiriendo al sabio filósofo Sócrates. Fue acusado de corromper a la juventud e introducir nuevos dioses. Aunque parezca una paradoja, también fue acusado de ser ateo. Llamar ateo en aquella época tan remota no tiene el mismo significado que se le da ahora. Ateo no era que no creía en Dios, sino una persona que se negaba a adorar a los diferentes dioses, aunque en sus convicciones creía y adoraba a un Dios en particular. El mártir Policarpo y los cristianos de los primeros siglos fueron acusados de ateos. Algunos filósofos, como Parménides de Elea, en el siglo VI a.C., es considerado un filósofo presocrático. Habían llegado a la conclusión que existía un Dios superior, por encima aún de los demás dioses, y que toda la creación y todos los dioses le debían su existencia. Platón fue el que desarrolló mejor este concepto del Dios único y el cómo definió su naturaleza. Los cristianos de aquellos tiempos, al introducirse en la cultura griega, vieron varios puntos en común entre el cristianismo y la filosofía pagana y lo vieron oportuno para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, tomó ocasión para predicarles a los paganos e idólatras griegos, justamente aludiendo a un altar dedicado a lo que los filósofos llamaban el Dios no conocido. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese Dios no conocido, el cual es superior a todos, era justamente lo que los filósofos y sabios, contando a Platón, habían llegado a la conclusión que existía. Pero este Dios tenía el nombre del Dios no conocido. Tenía ese nombre no porque no se había revelado hasta ese momento a los griegos, sino porque habían llegado a la conclusión que ese Dios no podía revelarse jamás al hombre. Se llegó a tal deducción basado en el concepto filosófico de la inmutabilidad de ese Dios. Nosotros los cristianos creemos y sostenemos la doctrina de la inmutabilidad de Dios, pero es muy distinta al concepto filosófico. Tristemente, dolorosamente, el concepto filosófico de la inmutabilidad de Dios prevaleció en aquel tiempo aún en el mundo cristiano, y no se percataron el daño que iba a infligir a la fe. Primero,
quiero refrescar lo que el cristianismo entiende sobre la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Es el principio de que Dios no cambia. Sigue siendo el mismo hoy, así como lo fue hace 1000 años. La naturaleza de Dios no cambia, ni tampoco cambian su carácter ni sus atributos. Cuando algo cambia, se hace mejor, peor o diferente. Pero, debido a que Dios es perfecto, no puede hacerse mejor ni convertirse en un ser más santo. No es necesario que cambie. En estas pocas palabras podemos resumir lo que es el concepto cristiano de la inmutabilidad de Dios. Además, hay que acotar que según la Biblia, Dios se muestra como un Dios personal, que puede mantener una relación íntima con las personas de la creación. Las Sagradas Escrituras se basan en la premisa de que Dios es conocible. Por otra parte, se nos advierte que aún conocemos en parte. Podemos notarlo con lo que dice en Éxodo 33:20, Job 11:7, Romanos 11:33, Primera de Corintios capítulo 13, verso 9 al 12. El concepto de la inmutabilidad de Dios y su terminología en el mundo cristiano en su mayor parte es proveniente del concepto filosófico. Pero necesito resaltar la parte contradictoria de cómo lo enseña la Biblia y cómo lo vio Platón. Tengo que enfocarme con más empeño para tratar de ser lo más explícito posible. En algunos puntos coincide con la doctrina cristiana, como lo dice el autor Justo González en su obra Breve Historia de las Doctrinas Cristianas en la página 83, abro comilla. En esa tradición filosófica era costumbre referirse a un ser que estaba por encima de todos los demás y al cual todos los demás debían su existencia. Algunos platónicos pensaban que la realidad era producto de una serie de emanaciones de ese primer ser, del uno, cierro comillas. Platón llegó a la conclusión que existía un Dios superior y era creador de todo lo existente. Los cristianos, al tener conocimiento de este concepto filosófico, lo hallaron oportuno para predicar justamente la fe monoteísta, pero no se percataron del daño que iba a ocasionar al aceptar la doctrina de la inmutabilidad filosófica. El mismo autor, Justo González, en el mencionado libro, en las páginas 84 y 85, nos describe cómo se desarrolló el concepto filosófico de la inmutabilidad de Dios por Platón. Cito: en primer lugar, ese ser supremo debe existir en y por sí mismo, es decir, no podía deber su existencia a otro ser, pues eso sería una imperfección. Esto llevó a los cristianos a hablar de la aceidad de Dios, y con ellos quisieron decir que el ser de Dios no se derivaba ni dependía de ningún otro ser que no fuera Dios mismo. También hablaron del contraste entre Dios y las criaturas, como esa diferencia que se daba entre el único y solo ser necesario, un ser cuya inexistencia sería inconcebible, y el resto de los seres como contingentes, seres que podían ser o no ser. En segundo lugar, y dado que el cambio era una imperfección, entonces el Ser Supremo no debía cambiar. De ahí provino el atributo de la inmutabilidad,
que muy pronto los teólogos cristianos asignaron a Dios. Es decir, no podía haber cambio, ni sombra de cambio en Dios, quien siempre era único y el mismo. Además, puesto que el movimiento implica cierto cambio, y en todo caso Dios está en todas partes, es omnipresente, entonces Dios no es inamovible. Según esta tradición, un aspecto particular de la inmutabilidad divina era la impasibilidad. Esto significa que Dios nunca era un ser pasivo al estar frente a otros seres. Ningún otro ser podía afectar a Dios de alguna manera. Si fuera lo contrario, entonces Dios podría ser movido por un agente externo y contingente, y era inconcebible que lo contingente afectara a lo necesario, ya que esto haría que lo necesario dependiera de seres contingentes y, por lo tanto, ya no sería totalmente necesario. Fin de la cita. Si pudieron notar, esos conceptos fueron asimilados por los cristianos en general, sin importar su ramificación. Según el concepto filosófico, la inmutabilidad de Dios es la impasibilidad. ¿Qué significa eso? Que a Dios nada lo podía afectar de alguna manera. Dios no podía ser movido por algo o alguien. Eso era la doctrina de la inmutabilidad filosófica y fue aceptada por el mundo cristiano erudito de aquella época, sin percatarse del daño que iba a ocasionar. Aceptar la impasibilidad de Dios quiere decir que Dios no podía relacionarse con este mundo que tiene realidades transitorias y mutables. Aceptar la impasibilidad en Dios era aceptar que Dios no podía comunicarse ni ser conocido por ninguna criatura. Es por ello que hicieron un altar al Dios no conocido. Ese concepto filosófico, por tanto, concluía que Dios no podía ser personal. En otro libro de Justo González titulado Historia del Cristianismo, tomo 1, desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados, de la edición 2003, en el capítulo 7, titulado La defensa de la fe, en la página 31 nos da una clara referencia de cómo se había aceptado y tomado como autoridad ese concepto de la inmutabilidad de Dios. Nos habla de Cornelio Frotón, que había sido maestro del emperador romano Marco Aurelio. Compuso más de un ataque contra los cristianos. Este dijo, cito, además, siguen diciendo las gente como Celson, Frontón y otros, el Dios de los judíos y cristianos es un Dios ridículo. Por una parte, dicen que es omnipotente y que es el ser supremo que se encuentra por encima de todo. Pero, por otra parte, le describen como un ser curioso que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Ese modo de concebir la divinidad es una sinrazón. O bien se trata de un ser omnipotente por encima de todos los otros seres y por tanto apartado de este mundo, o bien se trata de un ser curioso y entremetido, para quien las nimiedades humanas resultan interesantes. Fin de la cita. Consideraron los filósofos de aquella época paradójico y llamaron hasta ridículo que los cristianos afirmaran que un Dios que está por encima de todo
encima de todo, lo entendieron que nada le podía llamar la atención o afectar, para luego decir que estaba pendiente de todos los actos de los hombres. Ahora, los filósofos hallaron dificultades para responder sobre un Dios sabio y todopoderoso que no podía comunicarse con su misma creación, y esto lo reseña también Justo González en su libro Breve Historia de las Doctrinas Cristianas. En la página 86, cito: de hecho, esto fue semejante al constante problema que enfrentó la tradición filosófica platónica, porque siempre había tenido dificultad para explicar de qué manera las cosas individuales y materiales participaban de las ideas eternas e inmutables que eran la fuente de su ser, algo que los filósofos llamaron el problema de la participación. Así pues, los cristianos, con inclinaciones platónicas, que defendieron la fe por medio de esa tradición filosófica, fueron forzados a preguntarse de qué manera el uno inmutable que declaraban que era Dios podía relacionarse con las realidades mutables de este mundo que, según ellos, Dios había creado y continuaba gobernando. Estas no eran preguntas fáciles. Con el tiempo llevarían a las amargas controversias que dominaron gran parte de la vida de la Iglesia entre los siglos IV y V y que volverían a aparecer a lo largo de la historia. Fin de la cita. Platón respondió que el Dios inmutable, que no podía comunicarse con su creación, tenía un intermediario que llamó demiurgo. Antes de Platón ya conocían quién era el demiurgo entre los griegos en su mitología, un ser sobrenatural, una especie de dios que era como un genio ordenador. En el principio había una masa caótica, desordenada, informe, indeterminada, etc. Y también estaba el demiurgo, el cual miró esta masa y pensó: ¿qué puedo hacer con ella? No sé lo que voy a hacer, pero haga lo que haga, lo voy a hacer bien. Después ideó una a una las cosas que iba a hacer y de acuerdo con su idea las fue haciendo. Pero el demiurgo, en la filosofía platónica y gnóstica, es el artífice o alma universal que es el principio ordenador de los elementos preexistentes. Justo González, en el mencionado libro Breve Historia de las Doctrinas Cristianas, en la página 86 dice, cito: en el segundo siglo, los cristianos de tendencias platónicas respondieron a esa cuestión mediante la doctrina del logos o verbo, la misma doctrina que les ayudó a construir puentes entre su fe y su cultura. Platón se había referido a un demiurgo que había creado este mundo de realidades pasajeras copiando las ideas eternas del mundo puramente inteligible. El cuarto evangelio comienza refiriéndose al verbo o logos divino y dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3. Por lo tanto, de la misma manera en que habían equiparado al verbo de Dios en Juan con el logos, que era la fuente y razón detrás de todo conocimiento, ahora esos teólogos, en un esfuerzo para defender la doctrina cristiana en contra de la crítica externa, igualaron al demiurgo platónico con el logos o verbo de Dios que se encarnó en Jesucristo. Así pues, el logos era un intermediario entre el Dios inmutable y este mundo mutable.
que el Logos había creado y gobernaba. El Ser Supremo era inmutable, mientras que todo cuanto había en el mundo era mutable. Así que entre Dios y el mundo se encontraba el Logos o palabra de Dios. Puesto que el Logos no era inmutable, entonces no era igual al Ser Supremo. Así, al principio del segundo siglo, Justino Mártir y medio siglo después, Clemente de Alejandría hablaron del Logo de Dios como si fuera un ser divino diferente. Esto provocó que muchos fruncieran el ceño y pronto se descartara esa perspectiva. Fin de la cita. Basados en el concepto filosófico, es decir, la autoridad fueron los filósofos y no la Biblia sobre el tema de la inmutabilidad de Dios. Para justificar la impasibilidad de Dios, tuvieron que descartar que Dios pudiera ser personal y que pudiera comunicarse con la creación. Es decir, Dios nunca podría ser pasivo al estar frente a otros seres. Ningún otro ser podía afectar a Dios de alguna manera. Entonces conjeturaron, especularon, llegaron a la presuposición que ese Dios desconocido, repito, por su impasibilidad, creó otro ser divino entre él y la creación y servía de conducto de comunicación. Platón llamó a ese ser demiurgo y los cristianos con inclinaciones filosóficas llamaron a ese ser logos, no demiurgos, sino el logos, quien era Jesucristo. Eso implicaba reconocer tácitamente que Jesús era un ser creado, era una criatura, era un ser divino, pero inferior al Dios superior. De allí surgieron las distintas formas de interpretaciones apóstatas, pero en todas ellas tenían en común que Jesús no era Dios. Los gnósticos, Marción, Nestorio, entre otros. Pero hoy tocaré directamente a la visión arriana. Arrio fue un presbítero de Alejandría que había sido enseñado por Luciano, un maestro, cuando él vivía en Antioquía. Luciano fue influenciado por la cultura helenística. Llegó a la conclusión que quien encarnó no fue Dios. Fue tan grande la controversia sobre este tema en aquel tiempo que fue necesario hacer un concilio para tratarlo. Como sigue diciendo Justo González en su mencionado libro, en la página 90, cito: alguien en Alejandría preguntó si el verbo o logos de Dios, el que se encarnó en Jesús, era eterno o no. Alejandro adoptó la posición de que el verbo, dado que era divino, debía ser eterno. Arrio rechazó esa posición y declaró que solamente el Supremo Dios era eterno y que el Logos había sido creado dentro del tiempo. Fin de la cita. La evidencia que fue bajo el concepto filosófico que Arrio y su gente llegaron a esa conclusión fue la forma de argumentar de Atanasio para refutarlos, y está registrado en la historia. Los principales argumentos de Atanasio fueron religiosos más que filosóficos. Atanasio usó la tradición filosófica dominante de su tiempo para refutar al arrianismo, ya que esto lo usaron en su mayor grado. En el mismo libro
Breve historia de las doctrinas cristianas de Justo González, en la página 83 dice, cito: Atanasio dijo que la noción de que el Logos o Hijo de Dios servía como un intermediario entre el uno inmutable y remoto y este mundo mutable, en realidad no resolvía nada. Si era verdad que lo inmutable no podía comunicarse con lo mutable, entonces un verbo mutable, tal como lo proponían los arrianos, no podía comunicarse con el Dios inmutable. Dadas esas premisas, sería necesario proponer otro intermediario entre el Logos y Dios, y luego otro entre ese nuevo ser y Dios, y así sucesivamente hasta el infinito. Por lo tanto, incluso en términos puramente lógicos o filosóficos, el entendimiento arriano del Logos o Hijo de Dios como un ser menor que servía como puente entre el único que era divino y los muchos de este mundo, era bastante insatisfactoria. Fin de la cita. Se lo explico más llano, más del pueblo. Si Atanasio respondió refutando la impasibilidad de Dios, que era sostenida por los filósofos, y de una manera magistral refutó a los arrianos, eso nos demuestra que esa fue la manera de cómo llegaron a la conclusión que Jesús no era Dios, bajo un concepto filosófico. Y cabe destacar que si sostenían que Dios era impasible y no podía comunicarse con lo mutable, eso mismo les hacía entrar en contradicción, porque si Jesús era una criatura, aunque superior a los demás en la creación, también era mutable. Entonces era imposible que el Dios inmutable, impasible, pudiera comunicarse con Jesús. El título del mensaje: la inmutabilidad de Dios. Y quien les habló, su amigo Omar Duareb.